Entonces, buenos días a todos y a todas. Estamos de nuevo en el diplomado. Estamos en el diplomado de educación ambiental con énfasis en cambio climático. Entonces, hoy vamos a hablar propiamente del tema de cambio climático. Esto es parte todavía del módulo 2, relación del ser humano con la naturaleza, módulo 2. Tenemos entre estos temas el tema acá de cambio climático. Entonces tenemos aquí esta imagen, y aquí no sé si notan alguna diferencia en esta imagen. Estas son dos fotografías del mismo lugar, eh, 1985 y 2002, eh, y se nota ahí una diferencia, falta de hielo aquí en la montaña esta. Ahora vamos a ver aquí el planeta Tierra y el calentamiento global. Vamos a ver cuál es esta relación que existe, que se está dando actualmente o que se da, ¿verdad? Entonces vamos a hablar algunos conceptos generales. ¿Qué es el clima? Es el estado promedio de la atmósfera calculada sobre la base de un tiempo muy largo. Si nos damos cuenta aquí en la imagen, estos son los climas: un clima frío polar, un clima algo templado en la zona templada del norte, la zona cálida acá tropical. Esta es una estepa en África, entonces abarca toda esta área del globo, y la zona templada del sur, que abarca Australia, América del Sur, básicamente, y África también, África del Sur, aparte de Sudáfrica. Entonces, básicamente eso, y la parte polar del sur, ¿verdad? La zona este, del, del polo sur. Básicamente a esto es lo que se le llama clima. En cambio, el tiempo atmosférico es la condición atmosférica de una zona y momento breve determinado. Ya es algo más centralizado, tanto en un área geográfica, digamos aquí para Guatemala, como en un área de tiempo, en un determinado tiempo, momento, dice. Entonces, digamos, esto es para el miércoles 14. Esto fue el miércoles pasado, las condiciones que teníamos acá para la República de Guatemala, ¿ah? Entonces, esto es el tiempo atmosférico, ¿ah? Las condiciones del tiempo en la atmósfera, cómo es la atmósfera en este momento, ¿ah? Cómo fue en ese momento, ¿ah? Ya. Entonces, para ir aclarando, vamos a ver la diferencia entre tiempo y clima. Entonces, tiempo es el estado físico de la atmósfera en un momento y en un lugar determinado, mientras que el clima es la sucesión de los estados del tiempo, mientras que el tiempo atmosférico lo estudia la meteorología, rama de la física. El clima es el objeto de estudio de la climatología, rama de la geografía física. Ahí hay una gran diferencia. Entonces, por ejemplo, si estuviéramos viendo una película, el tiempo atmosférico vendría representando por cada filograma, o sea, cada parte de la película, ¿verdad? Cada escena de la película. Eh, y mientras que el clima, pues sería la sucesión de filogramas, o lo mismo que sería la película entera. Entonces, el clima es la película entera, el tiempo es cada uno de las partes o de las secciones de esta película, haciendo una comparación, ¿verdad? O sea, el tiempo es algo pequeño y el clima, pues, es algo más general, más global, más extenso. El clima está constituido por un conjunto de elementos que son las condiciones físicas que caracterizan los diferentes estados medios de la atmósfera. Entonces, aquí vamos a ver cómo estos son elementos y factores del clima y el tiempo, o sea, el tiempo y el clima ya en conjunto.
Entonces, el clima y el tiempo se componen de elementos como la temperatura, precipitación, humedad, insolación, nubosidad, presión y viento. Y estos elementos son modificados por factores como los astronómicos, que es la zonificación, los factores dinámicos como la corriente en chorro, frentes polares, características de las masas de aire, centros de acción. También tenemos factores geográficos que influyen, como la influencia marina, altitud media, orientación de la posición geográfica en la que se encuentra el lugar o la zona, y la proximidad a los continentes. Esto también afecta los elementos estos del clima y del tiempo. El clima en Guatemala. Entonces ya vamos aterrizando un poquito aquí a nuestro medio. Dice la ubicación tropical. La ubicación tropical de Guatemala no permite que se marquen con precisión 4 estaciones en el año, como en los países situados al norte o al sur de la línea ecuatorial. Nosotros no tenemos las 4 estaciones de primavera, otoño, verano, invierno, sino que nada más tenemos 2 épocas del año. Tenemos la época de lluvia y la época seca, ¿va? Que es donde llueve un poco menos, ¿va? Siempre llueve, pero ya es un poco menos la época seca. Y la época de lluvia, pues son el tiempo que nos cae las precipitaciones de agua. Entonces, en las regiones climáticas en Guatemala tenemos pues algunas regiones climáticas que se diferencian por su altura sobre el nivel del mar y se les clasifica así. El clima frío de 1500 metros sobre el nivel del mar, esto significa metros sobre el nivel del mar, región de tierra fría, así es como se le denomina. La temperatura puede llegar hasta los 0 grados o menos todavía. De ahí tenemos también el clima templado, que alcanza una temperatura media anual de 17 grados centígrados y está situada entre 800 y 1900 metros sobre el nivel del mar. Esta es temperatura media anual durante todo el año. O sea, hay épocas también más calurosas y épocas frías. En diciembre es época fría. Entonces, y la temperatura promedio general es la que se registra acá, ¿verdad? Que es básicamente de 17 grados centígrados. Esto es en el clima templado. Ahora tenemos una zona también o una región que le denominamos clima cálido. Son las que tienen una temperatura media anual de 24 grados centígrados a 26 grados centígrados y, y está comprendido entre una altura de 0, o sea, a nivel del mar, a 800 metros sobre el nivel del mar. Estas son las 3 regiones climáticas que podemos diferenciar en nuestro país. Ahora, los elementos del clima, ya decíamos que los elementos del clima, pues está la temperatura, ¿verdad? Entonces, la temperatura, aquí está la temperatura mínima registrada, se registra una temperatura mínima y una temperatura máxima para sacar un promedio de la temperatura del día y así registrarlo para ya ir calculando el clima de la zona. Entonces, si se dan cuenta, las zonas cálidas o las zonas en rojo son las zonas en las que ha habido más temperatura. Este es registro del 14 de julio de este año. Entonces aquí tenemos las partes en rojo, pues la parte sur, las que están en el nivel del mar, ¿verdad? La parte de Petén, la parte de acá de Izabal, pues se mantiene rojo. La parte baja de Alta Verapaz y el Quiché es la parte que también se pone un poco más cálida. Y el Valle del Motagua, si nos damos cuenta acá, pues la altura no es muy elevada, hasta 800 metros decíamos en la diapositiva anterior, y luego pues ya empieza a enfriar, ¿verdad? Y las partes más altas, aquí en esta área de occidente, es donde pues podemos ver las temperaturas más bajas. Aquí también está lo de la cantidad de lluvia. Esta es la cantidad de lluvia que se registró en toda la República. Entonces, la parte azul o la parte más fuerte de azul fuerte
es donde ha llovido más o ha habido más lluvias. Y la parte pues más clarita es donde pues no llovió o la lluvia fue muy poca. ¿Va? Esto es para siempre el 14 de julio de este año. No fue ahorita, no hace muchos días. Entonces, también dentro de los elementos, aparte de la temperatura, el clima, ya habíamos dicho en la diapositiva anterior, que está la presión y el viento. Perdón. La presión y el viento, cuanto mayor sea el gradiente de presión, es decir, cuanto mayor sea la diferencia de presión desde un lugar a otro, mayor será la intensidad del viento. En un mapa, como en este mapa que está acá del tiempo, el gradiente de presión se observa en los lugares donde existen muchas isobares juntas. Entonces, acá cuando se muestran los mapas, entonces vamos a ver los isobares. Eh, unas líneas acá que se van notando de donde se va acumulando la baja presión. Entonces, cuando están juntas, tenemos acá que esto puede favorecer un movimiento de viento, ¿verdad? Porque la presión acá es menor. En cambio, aquí donde no hay nada, entonces aquí podríamos decir que no hay una diferencia de presión tan grande, entonces aquí no hay movimientos de viento. Entonces el viento va relacionado con la baja presión. También decíamos que esto de la baja presión hace que eh, el viento sea arrastre al agua, al vapor de agua. Y entonces se concentra el vapor de agua en estos lugares y haya precipitaciones. Entonces acá podemos ver la explicación que dice que el gradiente de presión es muy alto, como les decía en esta parte. ¿Va? Entonces aquí y esto existe muchas isobaras juntas. El viento en este lugar será muy fuerte. Y como les decía acá, pues no hay ningún isobara próximo que indique que apenas varía la presión y por lo tanto no hay movimiento de las masas de aire. Si no hay baja presión, no hay movimiento de aire. Y si no hay movimiento de aire, entonces el vapor de agua no es arrastrado ni acumulado para que se condense y precipite, ¿va? Se acumule el vapor de agua. Entonces, eso ahí es donde va la relación de la presión con el viento y con el vapor de agua y las lluvias. Entonces, como decíamos en el principio de los principios de ecología, todo está relacionado con todo. Entonces, acá miramos otra relación también, ya a nivel de la atmósfera, de cómo se relacionan la presión, el viento y la precipitación también, las lluvias. Entonces, todo eso va relacionado. Otro elemento ya del clima aquí como pronóstico del tiempo, entonces tenemos lo de la insolación. Según la cantidad de calor, pues también tenemos el peligro de insolación y de la fatiga. Entonces, aquí donde más afecta a las personas. Entonces, esto ya es un pronóstico, es un mapa de pronóstico que según los datos que ya vimos anteriormente, entonces nos deja ver o da ciertas eh, zonas o nos da ciertos datos que podríamos zonalizar para minimizar riesgos. Entonces, por eso aquí la Conred saca su informe. Esto es paso de la onda del este que veníamos viendo en el video, la imagen anterior, que venía un movimiento del este, ¿verdad? Hacia la parte acá de Guatemala, de México y Guatemala. Entonces, acá esto es para del 13 al 15 de julio, es el informe del INSIBUME y de la CONRED y las ciertas condiciones que se deben tomar en cuenta, ¿verdad? Si hay peligro, en qué zonas hay peligro, las horas también en que se puede dar esta manifestación de, de insolación, ¿verdad? O de peligro de insolación, hay que tomar las medidas pertinentes, ¿verdad? Esto lo pueden encontrar en la página del INSIBUME o en el de la CONRED. Yo lo saqué de la página de INSIBUME, de acá, del Instituto de Vulcanología y Meteorología de aquí de Guatemala. Entonces ahí pueden consultar la página y pueden buscar estos datos.
Entonces también tenemos los factores, esos eran elementos, ¿verdad? Del clima. Ahora los factores del clima, habíamos dicho que tenemos los astronómicos, los factores dinámicos y los factores geográficos. El factor astronómico es el que está relacionado con todo el planeta, ¿verdad? Entonces tenemos la parte del polo norte, la parte del polo sur, la parte de los meridianos y la parte ecuatorial, que es la parte tropical, y la posición en la que se encuentra el planeta Tierra y su dinámica que va moviéndose. Entonces esto pues igual nos afecta o nos da afección o modificación a las características de temperatura, precipitación, viento, presión y todo eso. Entonces, esta cantidad de radiación que entra en las diferentes posiciones o en los diferentes lugares del planeta es la que nos da al final el clima del planeta. Acá tenemos otro mapa ya más desplegado donde podemos ver las diferentes áreas, ¿verdad? El área tropical, ecuatorial, mediterránea y etcétera, ¿verdad? Entonces acá podemos ver todas las diferentes zonas del planeta que son afectadas. Entonces tenemos esos son con los factores astronómicos, ¿verdad? Que en sí es la posición en la que se encuentra. Como decíamos, Guatemala está en la parte tropical norte, ¿va? Entonces estamos acá en este hemisferio norte, en la parte que se encuentra dentro de cercana o dentro de la franja ecuatorial o cercana al Ecuador, ¿va? Y los factores dinámicos, pues es cuando hay desprendimientos, digamos, como mencionábamos, corrientes del Polo Norte que se desprenden, corrientes de viento, con los frentes fríos que se les denomina en las noticias. Entonces, cuando hay un movimiento de este tipo del Polo Norte, generalmente es el que nos afecta. Ya los del Polo Sur, pues no llegan a nuestro territorio, ¿verdad? O no se ve afectado por esto, que se queda en la parte del sur, ¿no? Entonces, lo que nos afecta acá, digamos, es en vientos polares o en el polo norte, el que nos vemos afectados por este desprendimiento de masas de fríos de acá del polo norte. Y así esos son los dinámicos, porque esto se da dependiendo del movimiento de la Tierra, o sea, eso va cambiando, no siempre la corriente en chorro se mantiene o por decirles eh, esto de los movimientos de estos factores macro que nos afectan las condiciones de precipitación y los elementos del clima, ¿verdad? La temperatura. Y los geográficos, pues igual ya hemos dicho en qué se encuentra, dónde se encuentran, ¿verdad? Los elementos perdón, el territorio. Entonces la geografía, pues tiene que ver, decíamos, de las regiones climáticas que son afectadas por la altitud aquí en Guatemala. Entonces ya mirábamos los diferentes climas que se dan por la geografía. Entonces, esos son los factores que nos afectan. Ahora, ¿pero qué es el cambio climático? Entonces tenemos acá algunos factores que estábamos viendo, ¿verdad? Tenemos un calentamiento global o un movimiento de enfriamiento y de condiciones de temperatura de todo el planeta. Tenemos la atmósfera, que estábamos viendo algo ya de la atmósfera. Tenemos un efecto invernadero que se denomina efecto invernadero, lo vamos a ver en detalle, y gases de efecto invernadero, que esto es importante. Entonces, consideremos pendiente estos factores, ¿verdad? O estos temas que son los que estamos discutiendo para poder ir entendiendo cuál es la problemática que tenemos con respecto al cambio climático. Entonces, ¿qué es la atmósfera? La atmósfera es una mezcla de gases que se vuelven cada vez más rala. O sea, conforme va llegando al espacio, ¿verdad? Entonces, es densa en la parte baja de la Tierra, más cercana a la corteza terrestre, y poco a poco, pues, se va haciendo más rala, hasta alcanzar el espacio ya fuera del espacio, la parte ya del cosmos. Entonces, también la atmósfera rodea la Tierra y nos sirve de protección contra la radiación
Las radiaciones peligrosas del sol. Entonces, la atmósfera también nos protege. El aire en la atmósfera es esencialmente esencial para la vida. Perdón. El aire en la atmósfera es esencial para la vida y nos permite respirar. Entonces, ¿qué es el efecto invernadero? Es otro tema que tenemos que ver, que el efecto invernadero es un fenómeno atmosférico natural que permite mantener la temperatura del planeta al retener parte de la energía proveniente del Sol. Entonces, el efecto invernadero es algo natural, es algo, no es algo, digamos, dañino, sino que es algo que ha beneficiado y es algo que se ha estado dando durante muchos siglos, ¿verdad? Entonces, ah, perdón. Y estas condiciones de esto ha calentado la Tierra, ¿verdad? Entonces viene la radiación solar, viene el sol y emite rayos, ¿verdad? Rayos ultravioleta de todo tipo. Decíamos, la atmósfera nos protege de ciertos rayos nocivos, deja entrar alguna radiación beneficiosa y luego también no escapa todo, o sea, no rebotan todos los rayos como que se reflejan, sino que se absorbe cierta radiación del sol, cierta energía, el calor del sol es absorbida por las plantas, por el suelo, como habíamos ya mencionado, más o menos en los temas anteriores. Entonces, esto es absorbido y también la atmósfera, pues igualmente retiene o refleja de regreso parte de esa radiación, hasta que al final, pues escapa la radiación, pero mantiene un efecto invernadero, un efecto en el que la Tierra se va calentando o se mantiene calientita en cierta medida, ¿verdad? Y estas condiciones de temperatura ha favorecido pues todo el desarrollo de la vida en el planeta actual, ¿verdad? Entonces, esto es algo, como les decía, que se ha dado por miles de años y que nos ha favorecido toda la evolución y todo el desarrollo de la vida en el planeta. El calentamiento, si no hubiera si no estuviera la atmósfera, entonces los rayos rebotarían y se fueran y no hubiera esta dinámica de mantener este calorcito en la Tierra. Se enfriaría el planeta, ¿ya? El planeta nuestro se enfriaría completamente y no daría eh, lugar a la vida o a la vida que conocemos actualmente. Podría ser otra vida. Eh, ¿Cuáles son los gases de efecto invernadero? Entonces, conocemos acá que normalmente los gases de efecto invernadero, GEI, es como se abrevia, se producen naturalmente en la biosfera terrestre. También esto está produciéndose normal, naturalmente. Como decíamos, estos gases que forman la atmósfera, pues la misma naturaleza, los mismos ecosistemas lo producen de alguna manera. El vapor de agua es el más importante, que ya decíamos, pues el vapor de agua, el mismo calor lo eleva y esto forma este ciclo beneficioso. Ahora aquí tenemos los diferentes. La actividad humana ha incrementado la producción por la industria de algunos gases. Aquí tenemos como el metano, el ozono, los fluorocarbonatos, el óxido nitroso y el dióxido de carbono que se han incrementado o que la misma actividad humana que estamos generando, pues los está emanando. Aparte de los que la naturaleza de por sí emite. También nosotros en nuestros procesos industriales estamos emitiendo estos gases que son los principales para el efecto invernadero, estos cuatro gases. Para el efecto invernadero, el metano, fluorocarbonato, óxido nitroso y dióxido de carbono son los cuatro principales que emitimos en nuestras industrias o de nuestras industrias sale. Ahora, si el efecto invernadero es un fenómeno natural, ¿cuál es el problema?
¿ya? Estamos diciendo que es algo natural, pero sí tenemos algún problema. Entonces, el problema es que hay un calentamiento natural del planeta que se debe mantener calientito para favorecer las condiciones actuales de la vida. Tenemos la atmósfera que nos sirve para esto, para este efecto invernadero que tenemos, y los gases que están favoreciendo este efecto. Pero sumado tenemos las actividades humanas. Y estas actividades humanas son estas. Sobre todo el aumento de la población mundial. Tenemos un gran aumento que esto nos provoca una emisión de gases muy alta. Tenemos también la quema industrial, las quemas agrícolas, perdón, el transporte, muchos vehículos que emiten gases. Tenemos la combustión de gases fósiles, la industria también que emite no solo emite todos los demás gases, sobre todo los gases que ya habíamos dicho, mucho dióxido de carbono, mucho metano. Entonces tenemos esta actividad. Tenemos también la generación de energía eléctrica por medio de plantas activadas por combustible fósil. Entonces esto libera el carbono, el, el CO2, el dióxido de carbono a la atmósfera. Y esto es lo que nos está causando toda esta actividad. Los desechos sólidos también emiten metano, emiten dióxido de carbono, las aguas negras hervidas a la hora de descomponerse, del proceso de descomposición de todo esto, emiten gases de efecto invernadero y la gran cantidad de estos desechos y la gran cantidad de estas aguas hervidas es ese problema eh, que estamos llegando a tener. Entonces, para explicarles un poquito ya con otra imagen acá, pues tenemos la emisiones debidas a los incendios forestales. Que estamos haciendo todo esto, emite gases, emisiones de las casas, emitimos gases y la radiación, pues como tenemos acá, siempre la radiación solar entra, rebota en estos gases que se quedan en la atmósfera, pero ya no sale toda la cantidad de radiación que salía anteriormente, porque la cantidad de gases es más grande. Entonces se retiene mucho más radiación y esta radiación pues rebota nuevamente hacia la Tierra y esto provoca pues un calentamiento, una alza de temperatura. La emisión de los coches, industrias, como ya habíamos dicho. Entonces, ¿cuál es el problema? Ya más o menos les he estado adelantando el problema. Entonces, mucha actividad humana ha provocado el aumento de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera, lo que ha producido la intensificación del efecto invernadero y por eso la temperatura del planeta ha aumentado, lo que provoca el deterioro de los hielos polares y el aumento del nivel de los océanos. Entonces, el asunto es de que al haber la suma de la actividad humana al proceso natural que tenemos en el planeta, entonces esto ha aumentado los gases de efecto, la concentración de gases de efecto invernadero. Al aumentar esta concentración, entonces aumenta, intensifica el efecto invernadero, o sea, la temperatura va aumentando. Y este aumento de temperatura global en el planeta es lo que forma el cambio climático. Entonces, los efectos del cambio climático son las sequías, ya vimos lo de los casquetes polares también acá. Entonces, incendios forestales, oleadas de calor, la insolación que se aumenta, las precipitaciones de los huracanes van aumentando. Entonces, este cambio climático, este aumento en la temperatura, nos provoca efectos nocivos. Aquí tenemos alguna gráfica o línea de tiempo de lo que ha venido sucediendo en Guatemala o que nos ha afectado directamente a nosotros acá como país. Entonces, comenzamos acá un poco la historia en el Miche en 1998, luego la sequía en Jocotán en el 2001,
el Stan en el 2005, la tormenta 16 en el 2008, la sequía de la Unión Atitlán en el 2009 y el Pacaya, aunque el Pacaya no necesariamente está influenciado por el calentamiento global, a veces fue algo que nos afectó, pero el Agata en el 2010, que también sucedió igual que la erupción del Pacaya, del volcán Pacaya, entonces sí nos afectó, sí es parte directa del cambio climático y esto nos afectó en el 2003. Y esto provoca crisis alimentaria, crisis política, crisis energética, crisis económica mundial y crisis fiscal en Guatemala. O sea, tenemos que este calentamiento global nos está afectando. Entonces acá tenemos algunas imágenes del huracán Mitch en 1998, todo el desastre que nos causó. En el 2001, la sequía y hambruna en Jocotaca, Montaño, Lapa, en Chiquimula. Entonces, tenemos acá otras imágenes del Stan, de la tormenta Stan en el 2005, que se inundó acá toda Bananera, Morales. Toda esta área fue afectada. Aquí en el Store también, las comunidades que siempre se nos afectan y un poquito más, ¿no? Y entonces, pero las tormentas y todo eso es natural, es normal, ¿verdad? Siempre han sucedido. Entonces, ahora, ¿cómo sabemos que esto es un problema de calentamiento global? O sea, porque las tormentas siempre pasan, ¿verdad? Siempre han estado pasando. Pero en los últimos años, según los estudios que se han hecho, ha aumentado la temperatura de 0,4 grados a 0,8. Ha aumentado 0,5 grados centígrados en su temperatura a nivel mundial. O sea, promediando toda la temperatura del mundo. Aquí está una escala o una escala de tiempo de cómo se ha ido moviendo el clima en las últimas décadas. 140 años tenemos acá registrado. Y en esta última década, del 2010 al 2020, pues el gradiente de incremento de la temperatura es muy grande. En pocos años, el aumento de la temperatura se ha ido disparando. Cada año aumenta y no hay señas o esperanza de que esto eh, cambie. Y este aumento de temperatura es el que vuelve al planeta y al clima loco, en otras palabras, ¿verdad? Entonces, los fenómenos hidrometeorológicos extremos, las tormentas son más grandes, los huracanes son más fuertes. Entonces tenemos este incremento debido a este cambio en la dinámica. Ahora, la temperatura ha aumentado, entonces toda la dinámica del planeta cambia y está cambiando no para bien, sino está cambiando para mal, que nos va afectando. Entonces los impactos importantes del cambio climático, ahí están los cambios, se relacionan básicamente con la temperatura, con la precipitación y aumento del nivel del mar por el derretimiento de los polos, Entonces toda el agua de los polos va a caer al mar y el mar pues empieza a subir a nivel mundial. Y las ciudades que están cerca de la costa son las más afectadas. Entonces tenemos impactos en la salud, mortalidad relacionada con el clima. Hay gente que se muere por el calor o por el frío. También porque el frío se vuelve extremo también. O sea, no solo el calor y la precipitación, sino también el frío. Entonces, cuando viene el frío, viene con más intensidad y hay muertes por este problema. Enfermedades infecciosas, eh, calidad del aire y enfermedades respiratorias. Las enfermedades respiratorias se aumentan porque igual el viento mueve todo y eleva todo. Desde el Sahara nos ha estado viniendo arena del Sahara aquí al Caribe y aquí al área de Centroamérica. Entonces nos hemos visto afectados en cierta medida también por esos movimientos del viento. El viento es más fuerte y
el calor y todo eso nos trae otros elementos que no están incorporados en nuestra ecología, en nuestro medio, son externos a, a lo normal de que sea en el que hemos estado eh, desarrollándonos normalmente, y estos elementos externos pues causan estas enfermedades respiratorias y enfermedades también en los ojos, en la piel. También impacta, aparte de la salud, también impacta la agricultura, la producción agrícola. Hay más sequías, la lluvia como es torrencial, pues igualmente afecta a la producción agrícola y las demandas de irrigación. O sea, ya no se dan abasto, se arruinan los sistemas de irrigación, entonces hay problemas en la agricultura. También impacta a los bosques, cambia en la composición del bosque, eh, cambia en los rangos geográficos. Ya las plantas igualmente y la salud del bosque productivo, los cambios en el bosque ya no se controlan o no controlan ellos. Ellos, digamos, los árboles están relacionados con la temperatura y con la precipitación, pero viene y empieza a hacer calor, entonces el árbol siente el calor y dice, ah, es época de sacar flores, empieza a sacar flores. En eso se viene una helada, una época de lluvia muy fuerte y entonces bota esas flores, ya no hay producción de semilla, o si logra producir semilla, viene una sequía y entonces esa semilla pues ya no logra ser, eh, ¿cómo se llama? Logra llegar a reproducirse, logra hacerse plantita porque no hay lluvia, porque se vino una sequía. Entonces, toda esta dinámica de temperatura y viento y lluvia afecta al bosque, afecta la dinámica a los árboles, a las plantas en general, ¿va? El impacto en el recurso agua, pues cambia la distribución también del agua, la calidad del agua y aumenta la competencia por el agua. Entonces, el recurso agua, ya habíamos dicho, no tenemos el agua disponible en medidas, en cuotas, digamos, aceptables o manejables, sino se nos vienen cuotas que no podemos manejar de agua, precipitación muy grande y después sequías muy largas. Entonces, eso nos afecta, también afecta las condiciones de térmicas, de movimientos propiamente en los lagos. Los lagos tienen un movimiento que se da por la temperatura principalmente, las corrientes internas de las aguas, de los ríos y de los lagos. Y al tener una cambio de temperatura, entonces estos movimientos cambian. Y al cambiar estos movimientos, pues afectan a la ecología. Como decimos, todo está conectado con todo. Es la temperatura cambia, las dinámicas de corrientes en el agua cambian y esto afecta a las especies y pues ya las especies no se logran reproducir o no se controlan cómo hacer su reproducción eh, porque ya las condiciones no son normales, son anómalas, no están preparados para reproducirse en un tiempo que, digamos, el calor o las corrientes lo están indicando. Entonces, o la cantidad también, decíamos, de los desechos del cambio climático por los desechos sólidos, pues igual esta sobrealimentación en el agua, pues las especies acuáticas encuentran que no son condiciones favorables para la reproducción, ¿verdad? Entonces, todo esto nos causa afecciones al final económicas y de subsistencia también. Los impactos en las áreas costeras igualmente. Las playas se erosionan, inundaciones en los límites costeros, como decía, el nivel del mar está subiendo. Costos para proteger a comunidades costeras, que es lo que se está haciendo en los países más avanzados, tratando de elevar bardas y cosas de protección para la zona costera
y esto pues implica un costo adicional en sus áreas, en sus países, ¿no? Entonces, esto nos causa pues problemas. Al final, como les digo, todo esto nos afecta. También hay impactos a las especies naturales y áreas naturales, cambio en las zonas ecológicas, lo que decíamos de los bosques y de las plantas, y de los peces también, pues igualmente afecta a toda la ecología, ¿verdad? Las aves, a los reptiles, a los mamíferos, pérdida de hábitat y especies. Ya no soportan las especies y se mueren. Y al morirse, pues igual se afectan. Es uno de los problemas ahorita que se está teniendo, se está tratando de ver que no se le ha dado mucho auge, ese problema de las abejas, las luciérnagas, los insectos estos en general, que sí se están viendo afectados por el cambio climático que se está dando actualmente en el planeta. Entonces, los efectos del cambio climático en la salud. El esparcimiento de enfermedades tales como malaria, dengue, cólera y otras enfermedades respiratorias. El Instituto acá de Cambio Climático lo plantea así: el cambio climático en temperatura global con certeza llevará una significativa pérdida de vidas. Ya lo hemos visto, ya hemos estado viendo estas pérdidas de vida por el cambio climático. Nos ha estado afectando directamente a nosotros. Entonces, ahí está la imagen. La nutrición, la migración es otro problema también. La gente que vive en las zonas costeras, pues va a tener que emigrar a otro lugar y buscar otro medio de subsistencia. Ahora, ¿qué podemos hacer? Pues sería lo principal, reforestar para poder captar el dióxido de carbono y poderlo retener y reincorporarlo al suelo. Ese es el objetivo de las plantas, poder captar el dióxido de carbono y reincorporarlo al suelo. Manejo de los residuos sólidos, también hay que minimizar o mejorar estos sistemas de manejo de la basura o de los residuos sólidos para que emitan menos gases de efecto invernadero. Producción más limpia, una cuestión que tenemos muy importante es la parte de energía, la parte energética. Hacia esto va enfocado mucho de las acciones que se plantean. eh, la cosecha de agua de lluvia, el mejor aprovechamiento del agua de lluvia y acciones contra el cambio climático. Tenemos acá algunas acciones: reducir, reutilizar las 3 Rs, como decíamos, no desperdiciar el agua, usar bicicleta, esto es algo importante, tratar ya de caminar o de usar bicicleta, plantar árboles, tirar la basura en su lugar y consumir productos nacionales, porque el transporte de los productos es, como decíamos, uno de los problemas es el transporte. Entonces, evitemos esto del transporte y consumamos lo que cosechamos, ¿verdad? Lo que está cerca. No hay necesidad de exportar la producción, sino hay que consumirla en el lugar. Aquí tenemos otra imagen que nos habla de plantar árboles, cuidar la energía, apagar la luz, lo que decíamos de la energía, ¿verdad? El tema hacia la energía, cambiar los focos, desenchuflar todos los aparatos eléctricos. Es algo que a veces no hacemos y debemos de ir cambiando y haciendo esas costumbres, ¿verdad? Tomando nuevas costumbres. Apagar la computadora completamente, desconectarla. Las 3 Rs que ya mencionábamos. eh, y el transporte, ¿va? También acá, este me gustó mucho porque dice: cuéntale a tus amigos y familiares la importancia de este problema y que todos actuemos para solucionarlo. Entonces, acciones individuales, resultados globales. Eso es lo que tenemos. Tenemos que hacer acciones individuales y los resultados van a ser impacto global.
Es no decir, ay, todos lo hacen, nadie lo hace, o todos hacen lo contrario. No, tomemos acciones individuales, comprometámonos con el medio ambiente, con la naturaleza, para que estos problemas no afecten a nuestros hijos, a nuestros nietos, y que les podamos dejar un planeta todavía algo limpio y algo beneficioso para ellos. Ahora es tratar de heredar algo bueno. Uno siempre trata de heredar algo bueno para sus hijos. Entonces heredemos un planeta sano. Y esta es la temática de hoy.